La llamada llegó a las 9:39 de la mañana en un día aparentemente normal en Savannah, Georgia. Del otro lado de la línea, la voz era puro pánico. Quebrada, agitada, casi incrédula. Un niño de 20 meses había desaparecido. Y lo más inquietante es que la casa estaba en orden. No había ventanas rotas, no había puertas forzadas, no había rastro de pelea, nada fuera de lugar. Excepto lo único que importaba: él ya no estaba. Ese tipo de silencio te obliga a retroceder, porque cuando todo se ve normal, es cuando sabes que alguien está escondiendo algo. La familia había pasado la noche en su hogar, por Buckhalter Road, zona tranquila, vecinos que, según dicen, conocen cada ruido de la cuadra. Pero esa noche, nadie escuchó llanto, nadie escuchó golpes, nada, y eso es raro. Porque, según varios, en esa casa solían escucharse discusiones, risas, gritos, tensión, pero esa noche fue como si el mundo se hubiera detenido. En la mañana, la rutina parecía seguir, gente entrando y saliendo de cuartos, abriendo y cerrando puertas, lo típico. Hasta que llegó el momento de ver al pequeño, y entonces ya no estaba. Buscaron en todo: patio, habitaciones, debajo de camas, armarios, autos. Revisaron la piscina vacía, revisaron entre arbustos, nada. Cuando llegaron los oficiales, la lógica decía: tal vez se salió gateando. Pero había un problema: no había rastro de salida. Perros rastreadores llegaron a la casa y marcaron algo escalofriante. El olor del niño no se dirigía hacia afuera. Tampoco se perdía en el patio. Era como si el rastro se hubiera apagado dentro del propio hogar. Ahí es cuando la investigación cambia de tono, porque un niño tan pequeño no desaparece con esa precisión. Comenzaron las preguntas inevitables. ¿Quién lo vio por última vez? ¿A qué hora se levantaron? ¿Quién estaba en la casa? ¿Hubo visita? ¿Hubo pelea? ¿Hubo algo fuera de lo normal? Y las respuestas no eran firmes, eran vagas, fragmentadas, cambiantes. Y cuando una historia cambia, la verdad empieza a asomarse. Los detectives ampliaron el perímetro, revisaron cámaras del vecindario cuadro por cuadro. Y entonces apareció el primer golpe real. Una cámara cercana captó, entre el amanecer, una figura saliendo de la casa con algo en brazos. Un bulto, envuelto, como si fuera una manta. No se veía el rostro con claridad, pero el movimiento, la prisa y lo que cargaba fue suficiente para helar el ambiente. A partir de ahí, el caso dejó de ser una desaparición extraña. Empezó a oler a conflicto interno. Vecinos y personas cercanas, bajo anonimato, empezaron a decir lo que antes nadie quería decir: que había tensión, que se escuchaban discusiones, que esa casa no era tan tranquila como parecía por fuera. Y luego llegó otro punto inquietante: marcas cerca del patio trasero, señales de que algo pudo haber sido movido o arrastrado. El rompecabezas se cerraba, pero faltaba la pieza más dura. Los detectives se enfocaron en la persona que desde el inicio generaba más dudas: la madre. En interrogatorio, su comportamiento era extraño, sin preguntas desesperadas, sin esa urgencia típica, como si cooperara, pero solo hasta cierto límite. Le mostraron grabaciones, le mostraron horarios, le mostraron movimientos, y entonces apareció la escena que terminó por cambiarlo todo. Una cámara la captó saliendo con bolsas, caminando hacia el contenedor del vecindario. La policía corrió al lugar, revisaron el contenedor, pero ya era tarde. El camión recolector había pasado esa mañana. Y en una investigación, a veces, una bolsa de basura puede contener más respuestas que cualquier testimonio. Rastrearon el camión con GPS, ruta, hora exacta. Y todo apuntó a un destino brutal para cualquier búsqueda. Un vertedero enorme. Un lugar donde la ciudad entierra lo que no quiere ver. Ahí comenzó una parte desgarradora. Un equipo trabajando bajo el sol, con trajes, perros especializados, maquinaria, revisando capa por capa, como buscar una aguja. En un océano de desperdicios. Los días pasaron. Y en el tercer día, alguien dijo: aquí huele diferente. Los perros marcaron una zona. Y la verdad, esa verdad que nadie quería escuchar, empezó a salir, no de un cuarto, no de un patio, sino de la parte más cruel del caso. El ADN confirmó lo que ya se temía. La comunidad quedó rota, y el silencio de esa casa por fin tuvo sentido.
Y entonces, después de días de búsqueda, de mentiras repetidas y de silencios cuidadosamente ensayados, la verdad dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza insoportable. El niño no había sido secuestrado, no se había salido de la casa, no hubo un extraño acechando en la madrugada. El responsable estaba dentro desde el principio. La persona que cometió el crimen fue su propia madre, Leilani Simon. Y el pequeño que todos buscaban se llamaba Quinton Simon. Tenía apenas 20 meses. Las pruebas no dejaron espacio para dudas. Las cámaras, la ruta del camión de basura, las mentiras en las declaraciones, las búsquedas en su computadora y finalmente el ADN recuperado del vertedero. Todo apuntaba en una sola dirección. El jurado escuchó cada detalle, y cuando llegó el veredicto, no hubo sorpresa, solo un silencio pesado. Culpable. Leilani Simon fue condenada a cadena perpetua por asesinato, más 10 años adicionales por ocultar la muerte de su hijo. En Georgia, esa sentencia significa que pasará el resto de su vida tras las rejas, con la posibilidad, lejana, de solicitar libertad condicional algún día. No por compasión, por ley, pero ninguna condena devuelve el tiempo. Ninguna sentencia explica del todo cómo alguien puede mirar a su propio hijo y decidir que desaparezca como si fuera un objeto que estorba. Quinton no tuvo oportunidad de huir, no pudo pedir ayuda, no pudo defenderse. Y mientras la justicia cerró el caso en los tribunales, quedó abierta una herida que no se cierra con un fallo judicial, la certeza de que, a veces, el mayor peligro no entra por la puerta. Ya duerme en la casa. Ahora dime tú, con toda honestidad, ¿crees que estas tragedias siempre dan señales que nadie quiso ver? ¿O hay silencios también disfrazados que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde?